Hola, me llamo Silvia López La Rosa y junto con Laura Hermo Rebollido, las dos de la Universidad de La Coruña, vamos a presentar este trabajo titulado Estudio longitudinal de las creencias sobre la relación familia-escuela de los futuros docentes de educación infantil y educación primaria. Este es el índice, vamos a centrarnos en una definición de las creencias, a justificar el por qué estudiar las creencias, vamos a considerar el punto de partida teórico, vamos a centrar el estudio y su objetivo, vamos a hablar de metodología, resultados, la discusión y conclusiones y las referencias. Con respecto a la definición, primero vamos a definir qué son las creencias y después considerar específicamente qué son las creencias sobre la relación familia-escuela. Las creencias son representaciones conceptuales o nociones relativas a objetos, personas o acontecimientos y cómo estos se relacionan. Las creencias sobre la relación familia-escuela son modelos mentales de la forma en que los roles y las relaciones entre la familia y la escuela deberían organizarse. Cabe preguntarse por qué estudiar las creencias sobre la relación familia-escuela. Pues bien, algunos de los motivos tienen que ver con que las creencias se constituyen como el marco interpretativo de las acciones y son precursoras y sustento de las acciones. Además, las creencias tienen un sustrato sociocultural que en el caso que nos ocupa de las creencias sobre la relación familia-escuela, este sustrato es tanto legal como de investigación, puesto que hay un apoyo sustancial de la investigación a que las relaciones entre la familia y la escuela deberían ser de tipo colaborativo y además nuestra legislación también plantea que debería haber una colaboración entre la familia y la escuela. El punto de partida teórico de este trabajo son los paradigmas de Matea. Amatea es una investigadora norteamericana que planteó ya en 2009 que los docentes se adscribían o apoyaban tres tipos de paradigmas. Uno era el paradigma de separación, otro el de reparación o remediation y otro era el de colaboración. Estos tres paradigmas, la forma de definirlos, para ello se tienen en cuenta dos variables, el poder, es decir, quién tiene el poder en las relaciones entre la familia y la escuela y cómo de distantes son las relaciones entre la familia y la escuela. Por lo que respecta al paradigma de separación, en este paradigma el poder lo tiene la escuela y se plantea que, como se llama separación, que debe haber una distancia entre la familia y la escuela. En el paradigma de reparación, remediation, el poder lo sigue teniendo la escuela, pero se plantea que hay contacto y no hay una distancia tan grande entre la familia y la escuela. Y finalmente, el paradigma de colaboración lo que plantea es que la relación de poder es más igualitaria entre la familia y la escuela y que no haya tanta distancia, sino proximidad y cercanía en las relaciones. En el presente estudio, nosotros en vez de hablar de paradigmas, vamos a hablar de creencias, pero podríamos decir que son prácticamente sinónimos paradigmas y creencias, y nos vamos a centrar sobre todo, en vez de los tres paradigmas que estudia Amatea, nos vamos a centrar en la supeditación, que sería el equivalente al paradigma de remediation de Amatea, y de colaboración, las creencias por tanto, de supeditación y colaboración. Pero no lo vamos a estudiar en docentes, puesto que aunque Amatea plantea que las creencias, estos paradigmas los sustentan los docentes, nosotros nos planteamos si ya los futuros docentes tienen sus propias ideas con respecto a la relación familia-escuela. Además, Amatea plantea que las personas pueden variar en su adscripción a los paradigmas, de tal manera que una misma persona podría estar más o menos de acuerdo con creencias tanto con el paradigma de separación, de remediation o reparación y de colaboración. En nuestro caso, nosotros vamos a estudiar las creencias, nos vamos a centrar sobre todo en la supeditación y en la colaboración y ver cuál es el grado de acuerdo que futuros docentes tienen con respecto a estas creencias de supeditación y colaboración. Por tanto, el objetivo de este estudio era analizar el acuerdo
que el alumnado de educación infantil y educación primaria de la Universidad de La Coruña tenía con creencias de supeditación y colaboración entre la familia y la escuela. Para ello, el objetivo se analizó en 3 momentos, tanto en el momento pretest como en el momento posttest, y un seguimiento a los 2 años que se va a describir con más detalle en el procedimiento. En el estudio participaron 127 alumnos de educación infantil y educación primaria de la Universidad de La Coruña, de los cuales 72 estaban estudiando educación infantil y 55 educación primaria. Como sucede en tantos estudios de educación, eran 100 mujeres y 27 hombres, predominaban por tanto las mujeres, y tenían una media de edad de 20,32 años en el momento 1 de recogida de datos y 22,47 años en el momento T3 de seguimiento 2 años después. Se usaron para este estudio 2 subescalas del cuestionario de creencias sobre la relación familia-escuela, y las subescalas son la de colaboración y de supeditación. Cada una de estas subescalas consta de 10 ítems y los ítems o los enunciados se responden utilizando una escala tipo Likert para indicar el acuerdo o desacuerdo con cada uno de esos enunciados, de tal manera que 1 indica muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. La consistencia interna en los 3 momentos de medida de estas subescalas oscilaron entre 0,70 y 0,81. El procedimiento que se siguió fue el siguiente. El primer momento de recogida de datos, el pretest, fue a comienzos del segundo cuatrimestre, cuando el alumnado de educación infantil y educación primaria estaba en segundo. El alumnado de educación infantil en este segundo cuatrimestre recibe o asiste a una asignatura que se llama intervención psicológica en el contexto familiar, en el que se aborda cómo relacionarse con las familias, tanto desde el punto de vista teórico como sobre todo a través de la práctica. Y el alumnado de educación primaria no recibe una formación equivalente. Al acabar el segundo cuatrimestre y por tanto terminar el alumnado de educación infantil esa asignatura, se realizó la segunda recogida de datos, que es el posttest, tanto al alumnado de educación infantil que había recibido esa asignatura como el alumnado de primaria que no lo recibió. Y el momento de seguimiento se produjo 2 años después, en el segundo cuatrimestre, cuando el alumnado de educación infantil y educación primaria estaba en cuarto. De los 127 participantes originales, solo 100 estaban en el momento, tienen datos tanto pretest como posttest como el seguimiento. Por tanto, este estudio tiene en cuenta los datos de los 100 participantes, de los cuales se tienen datos en los 3 momentos de medida. Por lo que respecta a los resultados, lo primero que podemos observar al ver estas dos figuras es cómo la media de acuerdo con las creencias de colaboración es superior a la media de acuerdo con las ideas de supeditación. Centrándonos ahora en las ideas de colaboración específicamente, no había diferencias significativas entre el grupo de educación infantil y educación primaria en el pretest, y tampoco se dieron diferencias estadísticamente significativas en el seguimiento. Sin embargo, entre el pretest y el posttest, el grupo de educación infantil experimentó un cambio estadísticamente significativo en el acuerdo o el apoyo de las creencias de colaboración entre el pretest y el posttest. Sin embargo, entre el posttest y el seguimiento no se dieron diferencias, de tal manera que lo alcanzado en el posttest de alguna manera se mantuvo también en el momento del seguimiento. Esto supuso, por tanto, que se daba una diferencia estadísticamente significativa entre las creencias de colaboración en el posttest entre el grupo de educación infantil y educación primaria. Si ahora nos centramos en si hay un cambio en el grupo de alumnos de educación primaria, lo que se observa es que en su caso no hay ninguna diferencia significativa entre el pretest, el posttest y el seguimiento. Con respecto a las ideas de supeditación,
ya sí que se dan diferencias significativas entre el grupo de educación infantil y educación primaria en su acuerdo en las creencias de supeditación tanto en el pretest como en el posttest como en el seguimiento. De hecho, el alumnado de educación, y a pesar de esto, ¿no? Además de estas diferencias que se dan en ellos, el alumnado de educación infantil experimentó un cambio significativo estadísticamente entre el pretest y el posttest, de tal manera que entre el pretest y el posttest disminuyeron su acuerdo con las creencias de supeditación. Y al igual que sucedía con la colaboración entre el posttest y el seguimiento, no se dieron diferencias significativas, de tal manera que el acuerdo alcanzado en el posttest se mantuvo en el seguimiento. Tanto en la supeditación, de todos modos, como en la colaboración, las diferencias entre el pretest y el seguimiento sí que fueron significativas. Por su parte, como también sucedía con las ideas de colaboración, el alumnado de educación primaria no cambió su acuerdo con las creencias de supeditación entre el pretest, el posttest y el seguimiento. Con respecto a la discusión y las conclusiones, parece evidente que hay más acuerdo con creencias de colaboración que de supeditación en ambos grupos, pero el alumnado de educación infantil tenía más acuerdo en las creencias de colaboración que el alumnado de educación primaria. Podemos suponer también que en el alumnado de educación primaria hay una mayor competencia entre las creencias de colaboración y de supeditación. Se dieron cambios significativos en el grupo de educación infantil que podemos suponer relacionados con la intervención que se mantuvieron en el seguimiento, de tal manera que había un acuerdo mayor con la colaboración y menos acuerdo con la supeditación. Y el grupo control, es decir, el alumnado de educación primaria, no experimentó ningún. Con respecto a la discusión y las conclusiones, este estudio tiene limitaciones, como por ejemplo que pese a que se parte de los paradigmas de Amatea, no se consideró el paradigma o las creencias de separación entre la familia y la escuela, y los participantes son alumnado de una única universidad. Sin embargo, es evidente que a partir de este estudio se puede concluir que los futuros docentes tienen creencias sobre la relación familia-escuela, y también parece necesaria la formación para que el alumnado tenga conocimientos suficientes para poder establecer relaciones positivas de colaboración entre la familia y la escuela. Aquí se incluyen unas pequeñas referencias de este estudio, pero este trabajo se va a proponer como una publicación, con lo cual ahí podrán tener acceso a un número de referencias mayor y a más detalle con respecto al estudio. Por mi parte nada más, muchas gracias por su atención en nombre de mi compañera Laura Hermo Rebollido y en el mío propio, y si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia que quieran hacer, estaremos encantadas de responder, y bueno, incluyo ahí mi correo electrónico por si quisieran hacer una consulta posterior. Muchas gracias.